Saludos cordiales, le habla Noraida Carrasquillo y los voy a dirigir en este curso de Álgebra 7 para que logren la meta de trazar y representar ecuaciones cuadráticas específicamente en su grado séptimo. Existe la necesidad del estudiante de séptimo grado en el curso de álgebra para desarrollar sus destrezas y poderlo aplicar en grados posteriores y a su vida diaria. Pero, mis queridos estudiantes, los avances tecnológicos nos permiten enseñar estas destrezas de manera virtual, logrando capturar tu atención para aumentar tu interés y aumentar las prácticas de ejercicios matemáticos con una variedad de medios tecnológicos que permitirán a usted como estudiante alcanzar un aprendizaje óptimo. Nuestra meta es trazar y representar ecuaciones cuadráticas en este curso, pero para lograr la meta primero se deben cumplir 4 pasos. El primero, identificar si una ecuación es lineal o cuadrática. Segundo, determinar la posición de la ecuación cuadrática. Tercero, determinar el intersecto del eje de X y el eje de Y y los vértices de la ecuación cuadrática. Y finalmente, el número 4, construir una tabla de valores y trazar la gráfica de la ecuación cuadrática, que será nuestra meta. Antes que nada, deben tener las destrezas de entrada. Entre las que yo identifiqué se encuentran aplicar las tablas de multiplicar. Segundo, deben saber identificar los números positivos y los números negativos en una recta numérica. Luego, es importante identificar y calcular el intersecto de X y del eje de Y de la ecuación lineal. Y por último, es importante identificar los 4 cuadrantes de un sistema de coordenadas para trazar la gráfica. Antes que continuemos, yo les recomiendo utilizar un diccionario ilustrado de matemáticas como el que ven aquí, del señor Efraín Soto. Dentro de los conceptos a definir, son bien importantes definir lo que es una ecuación lineal, lo que es una ecuación cuadrática. Y entre los conceptos más importantes es prescindible que usted identifique lo que es una variable, la base, el exponente, la constante y el coeficiente. Como pueden ver, una variable es la cantidad que cambia de valor. La base es el número que se multiplicará el número de veces indicado por el exponente. Y el exponente es el número que indica cuántas veces se multiplicará la base. La constante es el término sin variable y finalmente el coeficiente es el número que va antes de la letra. Continuamos sin antes identificar si una ecuación es lineal o cuadrática. Yo les recomiendo que utilicen diferentes ejemplos de ecuaciones para que sean capaces de identificar si la ecuación es lineal o cuadrática. Repito que es importante identificar los componentes de la ecuación lineal o cuadrática, definir los componentes de variable, base, exponente, constante y coeficiente, adicional de identificar lo que es base y exponente, y siempre tener en cuenta identificar contraejemplos de base y exponente. Y en resumen, siempre recordar la definición de ecuación lineal y ecuación cuadrática. Para continuar con nuestro curso, es importante identificar si una ecuación es lineal o cuadrática y se debe identificar los componentes como ya le indiqué. Adicional, identificar contraejemplos similares a Y es igual a X a la 3 o Y es igual a X a la 4. En esta vista pueden visualizar la ecuación Y es igual a 2X a la 2 menos 4X menos 2, donde se le señala lo que es el exponente, la variable, la constante, la base y el coeficiente. Continuamos para poder determinar la posición de una ecuación cuadrática. Y para ello se debe identificar el símbolo de un número positivo X a la 2, el símbolo de un número negativo, negativo X a la 2, el signo de la variable X a la 2 de una ecuación cuadrática y de X a la 2 de la ecuación cuadrática para terminar si abre hacia arriba o negativo X a la 2 si abre hacia abajo. Y como siempre le he dicho, identificar lo que son contraejemplos de ecuaciones cuadráticas.
Les recomiendo que utilicen nuevamente su diccionario ilustrado de matemática, porque es importante definir lo que es un número positivo de una ecuación cuadrática y lo que es un número negativo de una ecuación cuadrática. Como pueden ver en la recta numérica, los números que están por encima de la derecha del cero son números positivos y van precedidos del signo de más. Números que están por debajo de la izquierda del cero son los números negativos y van precedidos del signo de negativo. El cero no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Y vuelvo y les repito que los números positivos van precedidos del signo positivo. Continuamos para determinar el intersecto del eje de X y el eje de Y y los vértices de la ecuación cuadrática. Y debemos identificar el intersecto de X de una ecuación cuadrática, el intersecto de Y de una ecuación cuadrática y la fórmula del vértice de la ecuación cuadrática. Antes que nada, les recomiendo nuevamente utilizar el diccionario ilustrado a conceptos matemáticos para definir el intersecto de una ecuación cuadrática, el intersecto del eje de X y el intersecto del eje de Y por lo tanto, el vértice de una ecuación cuadrática. A manera de definición corta, el intersecto es el lugar donde la gráfica toca o cruza un eje, y el vértice es el punto más alto y más bajo de la gráfica. Les recomiendo que para construir una tabla de valores y trazar la gráfica de una ecuación cuadrática se debe identificar los componentes de la tabla de valores de X y Y, nombrar el valor de X de una tabla de valores, nombrar a su vez el valor de Y en la tabla de valores, evaluar una ecuación cuadrática dado el valor de X, localizar el eje de X en una ecuación cuadrática y localizar el eje de Y en esa ecuación cuadrática. Para poder continuar, deben volver a utilizar el diccionario de matemáticas para definir lo que son tablas de valores, que es la que contiene dos columnas y se compone de X y Y. Deben definir la abscisa de X de la tabla de valores, que será la dirección horizontal representada por el eje de X, y deben definir la ordenada de Y de la tabla de valores, que es la dirección vertical representada por el eje de Y. Finalmente logramos trazar la gráfica. Luego de evaluar el valor de X en una ecuación cuadrática para obtener el valor de Y, es necesario localizar el eje de X y el eje de Y para poder trazar la gráfica de la ecuación cuadrática. Les recuerdo la destreza de entrada de identificar los cuatro cuadrantes de un sistema de coordenadas para trazar la gráfica. Finalmente, a continuación, le muestro los valores de X y los valores de la tabla de valores de Y localizados en la gráfica trazada. Fue un placer presentarles este curso de Álgebra 7 para trazar y representar ecuaciones cuadráticas. Nos veremos pronto y les recomiendo repetir cuantas veces desee este video. Saludos.